vamos a entrar al libro. Ahora vamos a hacer un repaso, pero muy grande. En los capítulos 1 y 2 tenemos la creación. Son los únicos dos capítulos de la Biblia en el Antiguo Testamento donde la palabra pecado no es mencionada o aludida. Dios habló con su palabra, sea la luz y fue la luz, sean los peces, fueron los peces. Pero para el hombre y la mujer los creó de una manera especial, como ya vimos. Y esa creación de Eva es un anuncio del Evangelio. Capítulos 3, 4, nosotros vemos el pecado, la caída del hombre por el engaño de Satanás. El engaño de Satanás básicamente es este: ustedes son Dios, no necesitan a Dios. Usted puede estar en control de su vida. Todo está bien. Y en ese engaño cayó el hombre. Dios maldice al hombre, maldice a la mujer, pero en un acto grande de misericordia no los mata inmediatamente, sino que los saca del jardín y los deja vivos para que ellos viniesen al conocimiento de Cristo y fuesen salvos. Entonces, Dios pudo haber matado a Adán y Eva en el momento inmediato, pero no lo hizo. Eso fue un acto de misericordia, aún con la maldición que les echó, fue un acto de misericordia. Capítulo 4, el pecado produce muerte, Caín mata a Abel. Capítulo 5, viene la genealogía, llegamos a Noé, capítulo 6, 6 al 9, todo lo que tiene que ver con Noé, el diluvio. 9, después del diluvio, cae la maldición, sigue, la muerte sigue. Cam es maldito en su pecado. De hecho, los capítulos en el Salmo 78, en el Salmo 78, 50 al 51, habla de las obras portentosas que Dios hizo en la tierra de Cam, que fue la tierra de Egipto. Egipto, Cam, son vistos como tierra de maldición en las escrituras. Salmos 105 y 106. 105, mejor dicho, se repite esto. Ahora, alguien me hizo una pregunta el otro día acerca de Abraham siendo idólatra. Como que la Biblia no indica que él era idólatra. Y hablamos del Josué 24, pero yo les leí simplemente que Josué declara que Abraham, que los padres adoraban a dioses, eran idólatras al otro lado del río. Pero al principio del capítulo 24, cuando Josué se va a despedir, él dice lo siguiente: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. O sea, que Abraham fue tomado por Dios de idólatras, de entre medio de idólatras del cual él era uno. Entonces la familia de Taré, los tres hijos, eran idólatras. Arán murió joven, se recuerden, y ahí tenemos eso. Bien, en la clase de hoy nosotros vamos a terminar a Génesis, Dios mediante. Y vamos ahora a nosotros terminamos en la semana pasada, para seguir el repaso, Abraham, desde 12 al 25, la vida de Abraham, básicamente. El enfoque es en Abraham, el pacto de Dios con Abraham, un pacto de salvación que era para todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones.
todas las naciones, no una nación, todas las naciones. El plan de Dios no era bendecir a una nación y si ella se portaba mal, entonces iba a bendecir a las otras. No, desde antes de todas las cosas, la nación de Dios, las naciones iban a ser bendecidas por Dios. Vimos que Abraham tuvo dos descendencias, básicamente, varias descendencias, pero dos descendencias básicamente que se siguen en las escrituras y son los hijos de Ismael, descendencia física, y los hijos de Isaac, descendencia física. Vimos la semana pasada también que esta descendencia termina en Isaac, que Isaac tiene a Jacob y a Esaú, y que Esaú es desechado, Jacob es escogido para ser la persona que iba a seguir la descendencia de la semilla, de la línea dorada, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es aquel que aplasta la cabeza de Satanás en la cruz. Y esa simiente es la simiente de la promesa. Entonces, esa simiente que Abraham está, la simiente de Abraham en el sentido físico lleva a Isaac, Jacob, las 12 tribus, etcétera, Judá, David, y llegamos hasta Jesucristo. Ese es el canal físico de la venida de Cristo. Pero la bendición, la promesa de bendición de Dios, de salvación de Dios, no es para ese grupo de las 12 tribus. No, es para todo el mundo. Entonces, desde el principio, Dios tenía planeado bendecir a todo el mundo. Isaac, vemos que se casa con Rebeca, lo mandan a buscar y Rebeca pues tiene mellizos, Jacob y Esaú. Esaú es el mayor, pero vende su primogenitura y Jacob queda como el hombre. Y ahí básicamente nos quedamos. Jacob regresó a Betel en el capítulo 35 y le dijo a ellos, hay que entregarme todos los ídolos en mi casa, ahora vamos a servir a Dios. Y Dios cambia el nombre de Jacob a Israel. A Israel en el versículo 10 del capítulo 35. Raquel muere y las 12 tribus quedan ya establecidas. Isaac también muere. Ahora está Jacob y sus 12 hijos. Y entramos en el capítulo 36. Si hay alguna pregunta de los previos 35 capítulos, algo que sea importante, pueden levantar la mano ahora. Parece que todos estamos claramente claros. Eso es una bendición. Estamos claramente claros. No, veo una mano moviéndose. Hermano, mire, si usted mueve mucho la mano enfrente a la televisión, eso a nosotros no nos hace nada. Veo una mano azul ahí, ok. Lía Raimundo, a ver, diga. Volviendo atrás, el capítulo 1, y estaba meditando en Génesis 1, que cuando el Señor dijo sea la luz, entonces me surgió la pregunta, que ¿Dios creó la luz o la luz ha existido siempre? Bueno, esa es una excelente pregunta. La luz física, la cual vemos hoy en el sol, en las estrellas, en la electricidad, en los bombillos, es parte de la creación. Fue creada. La luz de Cristo como luz eterna, claro, no es creada porque Él es la luz desde siempre. Pero la luz que vemos ahora en este mundo físico fue creada por Dios. Lo interesante es que Dios crea la luz primero y luego el sol y las estrellas. Entonces, luz y tinieblas comienza ahí. ¿Hay alguna pregunta que tenga que ver con esos primeros 35 capítulos? ¿Otra pregunta?
Bien, creo que todos estamos bien hasta ahora. Lía Raimundo otra vez, pero esa gente hace preguntas. Dígame, ¿cuál es? Josué, aquí ha habido un comentario con el asunto de Melquisedec, que tú dijiste como que ¿Del asunto de qué? el tema de Melquisedec, Ok, sí. Ajá. hay como opiniones encontradas si Melquisedec era una manifestación de Cristo, o otro que no, dicen que no. Entonces aquí no sabemos realmente cuál de las dos posturas es como la más cercana a lo que se está diciendo. Aclara cualquier cosa. Voy a aclarar, sí. No, usted dijo específicamente que Melquisedec era Cristo que se presentó delante de Abraham. Fue eso, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos saber eso de que era Cristo antes de su encarnación, Melquisedec? Sí. Porque yo no digo que no, pero quiero estar segura. Claro, claro. No, está bien, está buena la pregunta. Recuérdate que Jesucristo apareció en el Antiguo Testamento muchas veces. Ya vimos en Génesis 18 que él se aparece para destruir a Sodoma y Gomorra. Se presenta a Abraham, habla con Abraham. Abraham lo adora. Abraham se postra ante Jesús. Jesús acepta su adoración en el capítulo 18 y también se postra ante Melquisedec y Melquisedec acepta la adoración. Ninguna persona de parte de Dios que no sea Jesucristo ha aceptado nunca adoración de los hombres. De hecho, los ángeles, aún los ángeles, cuando Juan trató a alguna de las otras personas, ellos se espantaron. No, no hagas eso conmigo. No te vuelvas loco, no te arrodilles ante mí. Sin embargo, Jesús recibe la adoración, Génesis 18, en Génesis 14. Ahora, la explicación más clara de esto, y esto lo vamos a ver más tarde, está en Hebreos 5, 6, 7, 8, donde se nos dice qué tipo de sacerdote era Melquisedec y qué tipo de sacerdote es Jesús. En el sacerdocio de Melquisedec solamente hay un sacerdote, que es Jesucristo. Y si solamente él es el único en ese orden, bueno, entonces Melquisedec no queda de otra. Si Jesús pertenece al sacerdocio de Melquisedec, porque tenía que ser un sacerdocio que no fuera hecho con manos. Entonces la única posibilidad es que Melquisedec sea Jesucristo. En el caso, por ejemplo, Ciudad Plenitud, qué bueno que están con nosotros. Por un momento me asusté que no estaban. En el caso de Melquisedec, de nuevo, él es a quien Abraham adora dándole todo lo que él tiene. Si hubiese sido un sacerdote regular, no acepta eso. No acepta eso. Pero Hebreos capítulo 5, 6, 7 y 8, especialmente 6, 7 y 8, especialmente el 7, pero me gusta verlo todo en su contexto, describe a Melquisedec como el Señor. Así que revísenlo bien. Si tienen alguna otra pregunta, pues por favor déjenos saber. Creo que hay una pregunta del chat. Bueno, es Ciudad Plenitud. ¿Por qué la maldición no fue para Cam, sino para el hijo? La maldición especialmente en el Antiguo Testamento, venía, como veremos hoy, por ejemplo, Esaú fue maldito. Pero Edom, que es Esaú, los edomitas también fueron malditos por Dios. Canaán encontró su maldición porque ser descendencia de Cam, ahí llegó la maldición del Señor. Y si nosotros vemos, como dije ahorita, Salmos 105, 26 y 27, Salmos 78, 50, 51, habla de las obras de destrucción que hizo Dios en la tierra de Cam. Y la tierra de Cam, en ese tiempo era la tierra de Egipto y de Canaán. Así que la maldición para Cam, a Cam le fue mal y a su descendencia también. Yo espero que con esto más o menos contestamos. Bien, ¿hay alguna otra pregunta de importancia?
que queramos tener desde Génesis 1 al 35, porque vamos a entrarle hoy rapidito al 36 al 50. Bien. Entonces, hermanos, vamos a entrar al capítulo 36. Como acabamos de decir de Esaú, nosotros vimos que Jacob y Esaú. Esaú, el Señor lo aborreció, a Jacob amó. La descendencia de Esaú están claras en el versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Recuérdense que Esaú en su rebeldía tomó mujeres de Canaán para solamente hacerle la vida imposible a Jacob y a Isaac. Digo, a Isaac y a Rebeca, perdón. Dice el versículo 2, Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. Y está el Heveo, y empieza por ahí. A Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, él la tomó también. Y vamos a ver esto pronto, cómo esta descendencia sale como enemigo de Dios. Pero si notan, Dios también dio la descendencia de Caín y dio la descendencia de Ismael. Aunque ellos dos fueron rechazados, Dios pone la descendencia de ellos en las Escrituras. Por varias razones. Una de ellas es que fueron descendencias reales. O sea, la Biblia no esconde que de Abraham nacieron gente mala. Nacieron gente mala, porque todos los que nacieron eran malos. Abraham cuando nació de Taré era malo. También da un contexto histórico. Esaú fue una descendencia real, que su descendencia fue real, y tenemos a los edomitas, que vamos a ver un poco más tarde, que ellos fueron grandes enemigos de Jacob, y aunque Esaú y Jacob hicieron las paces aparentemente, pero la hazaña, la ira generacional los tomó a ellos. Ellos son enemigos, hay que destruirlos. Otra cosa que vemos es un patrón. Y hermanos, ahora yo voy a hacer una pregunta. Quiero que piensen, no hablen inmediatamente, no quiero que escriban inmediatamente, quiero que piensen. ¿Qué patrón nosotros vemos entre los hijos de Taré, Nacor y Abraham? Luego, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Luego, los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. ¿Qué patrón vemos? Cuando vayan a hablar, levanten la mano por el chat. ¿Cuál es el patrón que vemos? Ok, Oscar Ulloa. La soberanía de Dios al escoger a uno y desechar a otro. Exactamente. Dios escoge a Isaac y no a Ismael. Dios. No se oye aquí. Bien. No se está oyendo. ¿Quién es? No se está oyendo. Patrick, ¿usted me oye? Sí, entonces hay un problema ahí. Ok. Alguien le dio a un botón y quitó la bocina. Bien. Si tienen algún problema, escriban por el chat. No puedo escuchar o algo. Y Edward lo puede ver. Pero el punto es que vemos el patrón de Dios. De los muchos, Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Qué significa hallar gracia? Eso indica que Noé tenía algo bueno. No, Noé nació pecador.
Jacob y Esaú. Antes de que hicieran lo bueno y lo malo, Dios dijo: a Esaú aborrecí, a Jacob amé. En este proceso de llevar a cabo el plan de Dios de traer por un linaje escogido al Mesías. La descendencia de donde va a venir el Mesías no es Esaú, es Jacob. ¿Por qué? Porque yo lo decidí así. La descendencia de la cual va a venir el Mesías no es Ismael, sino va a ser, Isaac, no va a ser Ismael. ¿Por qué? Pues yo lo decidí así. Y ese patrón es importante. Ese patrón es importante. Los edomitas, ¿quién eran esta gente, los de Esaú? Vamos, yo solamente voy a leer un par de textos. En Números capítulo 28, Números capítulo 28, Números está entre Génesis y Apocalipsis, hermano. Usted lo puede encontrar por ahí. Está levantando la mano con la mano por un momento, por favor. Déjenme leer estos textos. Génesis capítulo 28, capítulo 20, no 28, capítulo 20, 18 al 21, dice lo siguiente. Génesis capítulo 20, 18 al 21, dice lo siguiente. Y los hijos de Israel, no, perdón, Edom les respondió, Edom es Esaú, no pasarás por mi país. ¿Cuándo fue eso? Cuando ellos venían del desierto, que iban a entrar a la tierra prometida, Edom, los edomitas, los descendientes de Esaú, dijeron: no pasará por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si viviéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Y vemos a Israel parando a Israel. Y aquí tenemos nosotros parte de eso. Pero en el capítulo interesante es Jeremías. Jeremías ahora es un profeta que está muy allá, mucho después de David y de todos ellos. Y en Jeremías 49, nosotros vemos que ahora Dios está profetizando la destrucción de muchas naciones. Y en Jeremías 49, dice en el versículo 17, y se convertirá, y está hablando de Edom aquí, desde el versículo 7, pero en el 17 dice: y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová: así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. Dios, a la descendencia de Saúl, como descendencia, como pueblo, como nación, eso no indica si hay un individuo que se salvó o no, pero como nación, Dios se propuso destruir a Edom, a la descendencia de Saúl. Y dice en Jeremías y en otro pasaje que porque no permitieron que pasaran, porque se ensañaron contra sus hermanos. ¿Ok? Bien. Hay una pregunta, hay una mano levantada. Yo tengo nosotros somos del grupo bautista, nosotros sostenemos la teología de la soberanía de Dios. ¿Me escuchan? Le escucho perfectamente. Ok. Entonces, en esa soberanía que es santa, yo me doy cuenta que muchas personas que no son reformados como nosotros y que no sostienen la teología calvinista, muchas personas cuando hablan de la elección de Dios, pero hay algo que a mí me choca con
relación a que Dios escogió a Esaú, a Jacob y rechazó a Esaú. O sea, pero que yo mirando, yo decía anteriormente que todos somos teólogos y leemos Biblia. Todos podemos ser teólogos. Y yo estoy mirando cómo Dios llama su santa palabra, su santa voluntad, su santo espíritu. Entonces yo veo como que la santa elección de Dios también tiene que ver como Pedro, ¿y tú quién dice que soy? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y el Señor le dice a Pedro, sobre esta piedra de que cree en mi iglesia. O sea, los católicos sostienen otra doctrina con relación a que... No, para tener concluir, porque es como que él analice, es como que los católicos sostienen la doctrina que la absorción del pecado es una cosa, pero nosotros sostenemos que el que reconoce a Cristo como Hijo de Dios, ese es Hijo de Dios. Entonces, mi pregunta es, la serpiente que levantó Moisés, que era la serpiente de bronce, sabe que la elección de Dios, las obras nuestras no tienen que ver con la elección de Dios, sino Dios que nos va a nosotros. Pero cuando Moisés levanta la serpiente de bronce, todos aquellos que miran la serpiente fueron salvos. Entonces, la pregunta final es, ¿produce Dios la elección o es Dios que te escoge? Porque Dios la produce en Cristo Jesús o Dios te escoge soberanamente. Porque Dios produce un arrepentimiento, produce la fe y no es de nosotros. Bien, la pregunta entonces es, ¿produce Dios eso? Moisés, la serpiente, todas esas cosas que tú me das, eso vamos a verlo más tarde. Manténgase en sintonía por el mismo Vaticanal y a la misma batihora y vamos a dar esa respuesta porque nosotros recuerda que estamos aquí saliendo, pasando por Génesis poco a poco. Entonces, no quiero meterme en un problema de teología sistemática cuando vamos a ver esto un poco más tarde. 1, 2. Lo que quiero que tengamos aquí es el patrón de Dios. Porque hay muchas veces que nosotros tomamos un versículo para defender una doctrina, pero las doctrinas, especialmente acerca de Dios, deben de ser vistas en toda su palabra. Entonces, estamos en Génesis ahora. Así que Dios hasta ahora hemos visto, hasta ahora, que Dios elige a quién Él va a tomar para seguir la descendencia de Cristo y a quién no. Y respectivamente de lo que el hombre sea, bueno o malo. Dios elige. Cuando lleguemos a Números y veamos la serpiente, una cosa es creer para ser sanado de la víbora. Otra cosa es creer para ser sanados del pecado. Entonces, simplemente para que cuando lleguemos allá, tengas esa idea en la mente. Porque hay mucha gente que cree que si alguien, Dios lo libró de las aguas o le hizo un milagro, ese fue salvo. No, no. Jesús curó a 10 leprosos, solamente uno fue salvo. Jesús alimentó a 5,000 en una, 4,000 en otra, solamente hombres, sin contar hombres y mujeres. Y casi ninguno era salvo. Muy pocos fueron salvos. O sea, yo lo que quiero es que ahora nos concentremos en el patrón de cómo Dios actúa. ¿Es Dios soberano en la creación cuando Él creó? Sí. Él dijo y fue. ¿Él hizo a Adán como Él quiso? Sí. Él lo formó, le dio su aliento y fue. ¿Anunció Dios en su creación la iglesia, el plan de Dios? Sí. Cuando escogió a Abraham, ¿el plan fue para una nación o para todas las naciones? Para todas las naciones. Esos son los rasgos grandes que debemos ver. Y ahora vemos el patrón de Dios actuando, escogiendo a Abraham y no a Nacor, a Jacob y no a Esaú.
a Isaac y no a Ismael. Obra de Dios. Y ahora en los próximos capítulos vamos a ver eso también. Bien, capítulo 37. El capítulo 37. Yo sé que te dejé sin contestar la pregunta como tú la querías, pero lo hice a propósito. Eso lo veremos más, esas cosas las veremos más tarde. Y es mejor que las escrituras nos convenzan. Porque muchas veces nosotros podemos entrar en una discusión a destiempo y entonces dejemos que las escrituras en este proceso saquen las doctrinas. Y vamos a ir escritura por escritura sacando esas doctrinas. En el capítulo 37, del capítulo 37 al capítulo 50, ¿quién es la figura central en la historia? Y yo creo que diríamos José. Bueno, alguien levantó la mano por ahí ya. José. Ciudad Plenitud dice José. Y es correcto, en la historia, en la narrativa que tenemos, José parece ser la figura central. Pero desde el capítulo, exactamente, desde el capítulo 37:1 al 50, oiga bien cómo comienza el capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esto es interesante. Porque aunque José es el protagonista de muchos eventos, en realidad Dios nos está narrando la historia del cumplimiento de la promesa a Jacob. Recuérdese que nuestros padres, Abraham, Isaac y José, no. Es Abraham, Isaac y Jacob, por una razón muy simple. Aunque José es el protagonista de los eventos, en realidad Dios está usando a José para preservar la línea de Jacob, para llevar a Jacob a todo lo que él debía de ser, los hijos que tenía que tener, cómo ellos iban a ser protegidos, para ellos poder continuar la línea. Si perdemos la semilla de la mujer, la semilla de Abraham, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, en la narrativa de la escritura, vamos a perder el hilo de las escrituras. De hecho, el Antiguo Testamento no es más que el pacto hecho a Abraham, promulgado y prometido, y el Nuevo Testamento no es más que el pacto hecho a Abraham cumplido. Es el pacto, la promesa hecha a Eva y a Adán, prometida, y Cristo viene y queda todo eso cumplido. José simplemente es el medio, la herramienta que Dios usa para preservar la simiente. Sabemos mucho la historia de Josué. Josué tiene un par de sueños. A los hermanos les cae mal el sueño que tiene, porque este muchacho siempre se sueña que nosotros vamos a adorarle a él. Él se cree un diosito. Y el papá de nosotros, Jacob, lo tiene a él muy bueno, porque Jacob a él le compra la túnica de colores, a nosotros no. Odiamos ese hermano de nosotros, ojalá que algo le pase. Ahora,
Hay varias cosas allí. Podemos discutir de la crianza de los hijos, una serie de cosas y muchas de esas cosas. Pero yo solamente quiero, hermanos, traer a su atención algo muy interesante. ¿Por qué era que el padre de José, Jacob, por qué era que Jacob confiaba a José? Porque José era obediente. Simple y llanamente. Los demás hijos de Jacob eran malísimos y José también era malísimo. Pero José era el único que quería decirle a su padre lo que había pasado. Él quería estar obedeciendo a su padre. Y una cosa es un hijo obediente, hermano, y otra cosa es un hijo desobediente. Y tenemos que tratarlos de la manera que son. Los hermanos odian a José. Y un día ellos salen y José, el papá lo manda a buscar a los hermanos. Dijo Israel a José, versículo 13, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. José, yo quiero saber cómo están mis hermanos. Tú eres el que me puede decir bien cómo están ellos. Ve, búscalos, encuéntralos y vuelve a la casa y dime cómo están ellos, cómo van las cosas. Los hermanos toman a José y deciden que lo van a matar. Judá, un malandrín malísimo ese hombre. Sí, el mismo que es de la tribu de Judá, el mismo de la línea del Señor. Malísimo ese hombre. Rubén dice, señores, no le hagamos mal al muchacho. Los demás sí vamos a matar, ya estoy harto de él. Judá se interpone. Y en los versículos 26 y 27, Judá dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mira, no vamos a ganar nada matando. Yo también quisiera deshacerme de él, pero no vamos a ganar nada matando. Así que, venid y vendámosle a quienes, hermanos, a los ismaelitas. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los descendientes de Ismael, que habían prosperado, tenían caravanas. Los ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ok, Judá, por malo que sea, es hermano de nosotros. Lleva el hijo de Jacob también. Ok. Se lo vendieron a los ismaelitas. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, le trajeron arriba, le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Yo quiero, hermanos, que muchas veces nosotros en la palabra de Dios vemos estas historias y despegamos el uno al otro. No, hermanos, ellos vivían en la tierra de Canaán. Todos los ismaelitas, los hijos descendientes de Ismael, los descendientes de Isaac, todas esas tribus, todos esos vivían ahí y hacían negocios con Egipto. Ahora, hay algo interesante en esto. ¿Qué querían los ismaelitas? Ismael siempre odiaba a la simiente de Jacob, de Isaac. Ellos querían destruir a esa simiente. Eran enemigos, pero en este caso se lo llevaron y sacaron dinero. Ahora, la Biblia nos dice algo muy interesante acerca de los ismaelitas. Y está en el Salmo
capítulo 83. Salmo 83. Salmo 83 está entre Génesis y Apocalipsis. Yo voy a leer los primeros 8 versículos. Salmo 83, 1 al 8. Y hermanos, yo quiero que usted entienda cómo debemos estudiar las escrituras. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Buscando en las escrituras donde Ismael se menciona. Y cuando vemos donde se menciona, leemos. ¿Qué dice de Ismael aquí? ¿Qué dice de Ismael allí? Ok. Ahora entiendo un poquito más a Ismael. Los ismaelitas, descendientes de Ismael, van de paso con una caravana de madianitas. Y los madianitas sabemos que son los que azotaron a los israelitas que Dios usó para castigarlos en el libro de los jueces. Ellos están ahí pasando, ellos te conocen, esos son los hijos de Jacob. ¿Y qué pasó? Mira, te vendemos a un hombre aquí. Llévalo, algo ustedes van a sacar con él en Egipto. ¿Cuánto quieren? 20 piezas de plata. Mira lo que dice los versículos 1 al 8 del capítulo 83 de los Salmos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. David aquí está recontando la historia. Y dice, Señor, levántate contra ellos porque ellos quieren destruir la nación y que no haya memoria de Israel. Ellos quieren destruir a Israel, a Jacob. Ellos no quieren que haya memoria, que no haya descendencia. Y uno dirá, pero óyeme, ese odio que le tienen, ¿por qué será? Porque inspirados por el diablo quieren destruir la semilla, la simiente de Cristo. Y esa es la historia del Antiguo Testamento hasta la venida de Cristo. Y esa es la historia descrita en Apocalipsis capítulo 12, 13 y 14. El dragón tratando de destruir la simiente de la mujer, Eva, la simiente de Sara, al Hijo, a Cristo. Esa es la batalla. No es nada misterioso aquí. Así que, hermanos, tenemos que ver la historia de la escritura como lo que es. Estas cosas que pasaban, que se vendían, que se atacaban, eso, aunque eran reacciones humanas históricas, también estaban orquestadas por el mismo diablo tratando de que de Israel no hubiese memoria. ¿Cómo se quita la memoria de alguien? Cortando su descendencia. Cortando su semilla. En Génesis 38, nosotros vemos que hay un episodio como que parece que nada tiene que ver con nadie. Génesis 38, Judá se fue de sus hermanos y se fue de vacaciones donde una
un amigo de él que se llamaba Ira se toma una mujer, la hija de un hombre cananeo, el cual se llama Sua, concibió a un hijo que se llama concibió a otro que se llamaba Onán. Era maldito, era malo, Dios lo mató temprano. Él le dice a Onán, mira, llégate a la mujer de tu hermano, a la de que se murió, y que se llamaba Tamar, tengo un hijo con ella, hay que darle descendencia, para que siga la descendencia de él. Onán se acuesta con ella, pero evita el dejarla embarazada. Dios ve eso con disgusto y lo mata también. Entonces, Judá le dijo a Tamar, su nuera, quédate de viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Pues a ver, hermano. La muchacha es joven, tenía 2 maridos, no tiene hijos, pero él tiene un hijo ahí que 14, 15 años, qué sé yo, 10 años. Espera que él crezca, sea hombre. ¿Tú lo esperas? Sí, yo lo espero. Pero Jacob nunca cumplió su promesa. Y ella se venga de él. Ah, no me van a dar hijos. Jacob dijo, lo que le pidió a su hijo, a Onán, que hiciera, él lo negó. Señores, este es Judá. La cabeza de la tribu donde viene Jesús. Y ella le hace una trampa. Ella se viste de prostituta. Se pone a la entrada de la ciudad donde estaban las prostitutas. Él llega y pasa por ahí. Parece que estaba medio solo, pues había muerto su mujer. Y dice, déjame contarme cuánta mujer. ¿Cuánto? A un cabrito. Ok. Ah, pero antes tú me tienes que dar una garantía. Tamar queda embarazada de mellizos. Y son 2 mellizos. Sara, el que salió primero, pero como salió primero eran mellizos, le amarraron un cordón, pero en el proceso del nacimiento él entra otra vez, no está totalmente fuera, la cabeza parece que no estaba fuera, y el otro saca la cabeza primero, nace, es Fares. Ese señor Fares, ese hijo de Judá, con la nuera de él, engañado como prostituta, es parte de la semilla del Mesías. Y aquí lo que vemos, hermanos, es que los eventos humanos entre ellos son todos orquestados por Dios para Dios cumplir sus propósitos. Y eso es interesante. Porque aparenta ser, hermanos, que esta historia no va con José. A José lo venden, llega a Egipto, los hijos engañan a Jacob, le traen la túnica de colores manchada de sangre de cabrito, y Jacob sufre por la muerte de su querido hijo José. El capítulo 37 es ahí que termina. Y de repente viene este comercial, Judá y Tamar. ¿Por qué? Porque la historia de José es la protección de Fares. La historia de José es la protección de la línea del Mesías. Y hasta que nosotros no entendamos eso en las escrituras, vamos a creer que José era tan bueno y fue aquel era tan malo y el Señor le bendijo. No, hermanos.
no hay evento fortuito en la historia. No hay evento al azar. Dios está en control y está protegiendo su simiente. Génesis 39 nos da una historia que conocemos muy bien. José es vendido por los ismaelitas en Egipto y en el mercado de esclavos. Hermano, la esclavitud no la inventaron los americanos con los negros, ¿ok? Eso estaba presente todo el tiempo. Venden a José, un señor Potifar, uno de los jefes de Faraón, lo ve. Era un oficial de Faraón, capitán de la guardia, y se lo compra. Ahora, Jacob y los demás están allá en Canaán. José está solo aquí, aparentemente. Pero dice el versículo 2 algo muy interesante. Mas Jehová estaba con José. Dice que él fue un varón próspero. Potifar lo ve y dice, mira, yo confío en todo. José sigue creciendo, fuerte, buen administrador, sabio, por la presencia de Dios en él. Y la mujer de Potifar dice, a este lo quiero yo. Y si nosotros pensamos, como muchos piensan aquí de esta historia, que ay, qué bueno que José se libró de la tentación y que la mujer de Potifar, qué mujer más mala era, y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero aquí está Satanás tratando de que a José lo maten por tratar de violar a una mujer para que la protección de la línea del Mesías no se dé. Así mismo pasa, hermano, con muchos de nosotros. El Señor nos ve a nosotros y nos dice, voy a usar a este hombre. ¿Y qué hace el diablo? Generalmente trae a una diablita. Bien bonita, bien atractiva. Siempre vestida de tal manera que nosotros, para comérselo vivo, como dice Proverbios. Y hay muchos hombres que se han descarriado por algo así. Ahora también, en este tiempo ahora es hombres y mujeres. Tú no sabes, pero son hijos del diablo. Amada hermana que me escucha, si tú no estás casada, aunque venga Hércules, si no es creyente, mejor quédese jamona, quédese soltera. Pero es que yo quiero tener una familia. Dios manda que tengamos familia. No, Dios manda que tengamos familia, pero no con conversos. Pero él me dijo que él me va a respetar y que va a respetar que yo creo que soy evangélica. Yo soy evangélica, entonces él sabe eso y me dice que me va a tratar bien. Quizás mi hermana que está escuchando se acuerda. Una vez una hermana en nuestra iglesia, allá en Dominicana, se acercó a mi papá y le dijo, Pastor Efraín, usted sabe que ya yo estoy un poco madura, no veo muchos prospectos para mí. Y hay un hombre muy bueno
que Él me quiere. Y yo creo que es una buena oportunidad. Es un hombre muy caballeroso, muy respetuoso. Nunca a mí me ha ni sobrepasado nada. Y mi papá le dijo, hermana, ¿quién es el padre de ese hombre? Ah, fulano y fulano. No, 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 no. ¿Quién es el padre de él? El diablo. ¿Qué va a ser? ¿Quién va a ser tu suegro? El diablo. ¿Y sabes qué? Ese suegro nunca dejará tu casa. En estas cosas nosotros tenemos que ver las artimañas del diablo, cómo él actúa para destruir la semilla. Y eso es lo que él buscaba. José se resiste, José no se da por vencido, pero la manera en que José toma la victoria está en el versículo 8 y 9. Y dice el texto, en el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa. Primero en el 8 dice él la gran confianza que su amo Potifar ha puesto en él. Pero en el versículo 9 él dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Tu esposo me ha dicho, cualquier cosa es tuya, menos mi mujer. Yo tengo la confianza de él. Y algunos de nosotros dirían, wow, eso es un buen punto para escapar a una tentación. No. Hay algo más que José añade, que es lo que hace que nosotros seamos victoriosos en las tentaciones. Y es esto. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amado hermano, tu pecado es contra Dios. Pero que me enojé con él porque él me... Es contra Dios. Pero que él me... Es contra Dios. Pero es que ella, usted es contra Dios. Ah, bueno, nadie me va a ver. Es contra Dios. José tenía claramente la doctrina de la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios. No hay manera de esconderse de Dios y yo vivo frente a Dios. Solamente así nosotros vamos a poder tener victoria sobre las tentaciones. Cuando tú no lo hagas por mi hermano, por mi tía, por mi esposa, por mis hijos, no. Hasta que tú no aprendas a odiar el pecado por la gloria de Dios, cada vez que tu hermano no esté ahí, o la tía no esté ahí, o la esposa no esté ahí, vas a caer ante Dios. José termina en la cárcel y el 21, el capítulo, el versículo 2 del 39 dice que Dios, Jehová estaba con él. El 21 ahora en la cárcel dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y muchas veces nosotros evaluamos la vida por las circunstancias. Pero los cristianos no hacemos eso. Los cristianos lo que hacemos es, la cosa está difícil, pero Dios está conmigo. La cosa me está yendo bien. Tengo miedo, porque me está yendo muy bien la cosa. Pero ¿sabe qué? Dios está conmigo, estamos bien. Estamos bien. Entonces, el capítulo 40, nosotros sabemos que llega en la cárcel, llega un copero y el panadero del rey, tienen cada uno un sueño, y José describe los dos sueños. A ambos le dicen, 3 días a ti te van a poner en honor otra vez al copero. En 3 días a ti, panadero, te van a matar. Y así ocurre.
Él le dijo al copero, al copero, mejor dicho, porque el panadero sabía que lo iban a matar. Le dijo al copero, mira, cuando tú estés allá arriba con el rey, recuérdate el bien que yo te hice. El copero deja a José en la cárcel 2 años y nunca le menciona a Faraón, a José. Hasta que Faraón, en el capítulo 41, tiene un par de sueños. Y el copero, quizás aún por tener más posición, dice, mira, ¿sabes qué? Yo conozco a uno que puede resolver este problema. Y hay gente, hermanos, que nomás nos van a hacer maldad por malos que son. Pero eso no quita que nosotros no hagamos el bien. Ya sabemos la historia. El copero le dice a Faraón, Faraón llama a José. Pero hay dos cosas. Con el copero y el panadero, José dice, este Dios interpreta los sueños. Cuando llega donde Faraón, dice el versículo 8, el versículo, el capítulo 40, perdón, el versículo 16, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Hay muchos hermanos que tienen dones que Dios les ha dado y ellos creen que son los dones. Ellos creen que ellos son, wow, cuando yo llego, la gente me ve. No. José sabe que lo bueno que él hace, que interpretar estos sueños es de Dios. Hay mucha gente que hace campaña de sanidad, que son sanadores. En la Biblia nunca aparece eso. Dios es el que sana según su voluntad, cuando Él quiera. Pero qué gran predicador. Ese hombre hay que verlo. Ese hombre es igual que tú. Igualito que tú. No hay nada especial en él. Es de Dios usar a un hombre. Es de Dios usar a una mujer. Aquí no estoy hablando de mujeres pastoras. Pero hay mujeres que pueden dar una consejería a una hermana. Es de Dios. Hay que mujer más sabia. No. Ella no es sabia. Dios la usa. Una de las cosas, y aquí hay varios pastores escuchando, pero una de las cosas que yo le tengo miedo es cuando alguien me dice, hermano Josué, ese fue un buen sermón. Y la manera en que yo combato eso es, ¿qué aprendiste tú de Dios en ese sermón que te va a beneficiar tu vida? O algo por el estilo. Porque es muy fácil, hermano, creernos que nosotros somos los que interpretamos los sueños. Pero José, que lo hizo, dice, no, esto es de Dios. Shadrach, Mesach, Abednego y Daniel, lo mismo. Lo que ustedes en la iglesia de Cristo, como sirven en la iglesia de Cristo, es un regalo de Dios. No es suyo. Faraón pone a José como gobernador después que José interpreta los sueños, y no solamente interpreta los sueños, sino que a la luz de la sabiduría de Dios, él le dice a Faraón lo que debe hacer. Ahorra, guardemos cosecha, vienen 7 años de hambre,
Y Faraón responde muy bien a José. Cuando llegó el hambre, dice que Faraón lo único que dijo al pueblo fue: hagan lo que diga José. Y José preservó para vida a los egipcios. Pero hermanos, si creemos que Dios hizo eso para bendecir la nación de los egipcios, hemos perdido el contexto de la escritura. Dios no hizo eso para bendecir a los egipcios. Dios hizo eso para preparar un lugar para que 70 personas de la descendencia de Jacob, junto a Jacob, llegaran a Egipto, a un lugar con abundancia, para alimentar a la línea del Mesías. El centro de todo esto no es la grandeza de Egipto, el reino de... No, no, no. El centro de esto, hermanos, es la línea del Mesías. Egipto es la ciudad más, es el imperio más grande ahora mismo, y ahí yo voy a proteger a mi pueblo. Mi pueblo va a estar protegido. Desde los capítulos 42, 43 y 44, nosotros vemos a los hermanos de José llegando a buscar comida. Ellos van ahora a Egipto a buscar comida. Es el único sitio que tiene comida. Jacob los mandó. Capítulo 42. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? ¿Por qué ustedes están solamente mirándose el uno al otro, que no sabemos qué hacer? Vayan a Egipto, compren comida. Ellos van a Egipto y ahí hay un encuentro. José sabe quiénes son ellos. Ellos no saben quién es José. Y José le dice: bueno, mira, van a comprar comida, pero yo creo que ustedes vinieron a espiar aquí. Ustedes vinieron a espiar. Ustedes saben que tenemos comida y ustedes vienen de otra nación y quieren destruirnos. Y a ustedes los mandaron a espiarnos. Finalmente, José habla con ellos y le dice que ellos van a traer al hermano menor que ellos dicen que se quedó con su papá. Yo quiero que me traigan al hermanito menor ese de ustedes. Entonces, yo voy a cambiar un hermano por un hermano. Les voy a dar un poco de comida para que lleguen allá. No les voy a vender toda la comida que quieren comprar. Y me traen al hermanito de ustedes. Dice 42:19: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero van a traer a su hermano menor. Oigan bien ahora lo que entre los hermanos se dicen. Versículo 21. Y decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también que se nos demanda su sangre. Y hermano, muchos de nosotros cuando tenemos pecado en grupo, nos hacemos los más justos. Yo se lo dije a ustedes que no lo hicieran. Por otra pregunta, Rubén fue y le mintió a su papá. Rubén fue y le mintió a José. Ellos todos vivían bajo esa mentira. Y hay muchos de nosotros que evaluamos nuestros pecados por la cantidad o la intensidad o la maldad del pecado. Ustedes lo hicieron peor porque yo les dije que no lo vendieran. Pero en realidad para Dios no es así. Para Dios no es así. Aquí tenemos la conciencia humana. Él no está diciendo: wow, yo pequé. No, Rubén, lo que está diciendo es como
su papá Adán. Yo se lo dije a ustedes que no lo hicieran. Ahora esta angustia que tenemos es... Mira, amado hermano, su pecado es su pecado. Déjeme decirle algo a usted. No hay víctimas. No hay víctimas. Podemos ser víctimas de un crimen. Robo, una violación. Pero lo que hacemos con eso determina lo que somos. Hay muchas personas que son abusadas o son un crimen cometido en contra de ellos, pero lo que hacen es ahora usar ese crimen en contra de ellos para ponerse como los justos. Eso no prosperará. Rubén era mentiroso, ayudó a todo. Sin embargo, él ahora empieza a acusar a los demás. Yo se lo dije a ustedes. No. Hasta que nosotros no veamos que nuestro pecado es contra Dios, uno, y que nosotros somos los que pecamos, dos, no va a haber cambio. No va a haber cambio en nuestras vidas. Los hermanos de José en el 43 regresan con Benjamín y wow, José ve a Benjamín y casi no se aguanta. Él está ahí. Y José entonces le prepara una trampa. Lo voy a dejar ahí, qué bueno. Pero le pone una copa en Benjamín y wow. Ahora Benjamín queda preso. Y la única manera de librarlo es que traigan a Jacob. Jacob sabía qué tipo de personas eran sus hijos. Ellos traen el dinero, más comida, y dicen, nosotros no hurtamos nada. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Ellos están hablando con José, discutiendo con José. Finalmente cae en Benjamín. Ellos llegan de nuevo a donde José, una vez que Benjamín es descubierto, y Judá intercede. No, espérate. Yo me quedo por él. No, yo me quedo por él. Si Benjamín no va, mi papá se va a morir. Solamente hay dos que él quiere, de verdad. A Benjamín y a Judá. Nosotros somos unos malandrines, somos malísimos. Pero si perdió a José, al otro hermano, es el pensamiento de ellos. Él no va a tomar la muerte de Benjamín. Y le ruegan a José. Finalmente, en el 45, José se revela a ellos. Les dice quién es. Ellos lloran. Llora tan duro José que la casa de Faraón lo oye y vienen los generales. José, ¿qué te está pasando? ¿Te están haciendo algo? No, esta es mi familia, bla, 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 bla. Oh, pero qué cosa más buena. Y Faraón manda y traen a Jacob y su familia. En el capítulo 46, Jacob llega con su familia a Egipto. Y
Versículo 41 del capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo a Jacob, Jacob, y respondióme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué hace Jacob en esta incertidumbre? Dios está en el Evangelio. Un sacrificio. Tú me has salvado. Ahora tengo este problema. ¿En qué estamos? Vete a Egipto. José cerrará tus ojos. Te va a ir bien. ¿Por qué? Oh, porque allí yo haré de ti una gran nación. Oye, Dios, tú vuelves otra vez con esa de la nación. Porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Yo haré de ti una gran nación. Fíjese bien que no le dice naciones. Ya le dijo eso anteriormente. Ahora de ti yo voy a formar la nación, de la cual va a venir el Mesías. Sí, la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, como le prometió a tu padre, eso está. El gran plan de bendecir a todas las familias de la tierra está. Pero ahora yo necesito una nación para traer al Mesías. Y ese es el propósito que tú vas a tener en Egipto. Formar la nación para yo traer al Mesías. ¿Por qué? Porque esa simiente de la mujer, esa simiente de Abraham, esa simiente tuya, esa simiente de David, esa simiente es el Salvador del mundo. Pero él no puede nacer así. Yo tengo que traerlo. Y en vez de yo confiarle a los hombres que ellos reproduciéndose salve el Mesías, yo voy a formar con mi mano, con mis decretos, la nación que va a ver al Mesías. Porque el Mesías tiene que nacer de una nación que yo forme, que estoy formando. La reunión se hace. Egipto recibe a Jacob con gran celebración. Y nosotros vemos en el versículo 27 del capítulo 46. 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, eso indica de sus lomos, de sus entrañas, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, Efraín y Manasés. Todas las personas de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. $70 entraron. Y ahora entraban ellos a ese periodo en Egipto, donde iban a ser formados como una nación grande. Salieron 1.5 millones, la gente tiene estimados diferentes, 1.5 millones, 2.5 en 400 años, 430 años. Pero fueron 70 que entraron. Gran celebración. Y Jacob llega ante Faraón. Yo quiero leer ese encuentro. El capítulo 47, versículos 7 al 10 dice: También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Abraham bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a Faraón.
El pobre hambriento, representante de Dios, con el evangelio en su mano, bendice a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Una manera muy sofisticada de preguntar cuántos años tú tienes. ¿Qué edad tienes? Yo quiero, hermanos, que escuchemos la respuesta de Jacob, porque esa debe ser nuestra respuesta. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Mi abuelo y mi papá eran peregrinos en esta tierra. Y ellos duraron más peregrinando en esta tierra, en estos años malos en esta tierra, que lo que yo duré, que lo que yo he durado hasta ahora. Nosotros somos peregrinos aquí. Nosotros hemos venido aquí porque el Señor nos trajo aquí. Y ha sido difícil la vida, pero en realidad finalmente aprendí que somos peregrinos. Por eso mi abuelo, en la tienda que le hizo allá, dice Hebreos que él hizo tiendas, no ciudad permanente, porque él sabía que la tierra en la cual él estaba, que era Canaán, no era la tierra prometida. Pero él dice que era la tierra prometida. Sí, es la tierra prometida física. Pero la tierra prometida del creyente, de Abraham, no es esta tierra. Y hay muchos que están pensando que un día la tierra prometida. No, la tierra prometida de los creyentes es el cielo. Es la Jerusalén celestial. Abraham, Jacob e Isaac sabían que eran peregrinos. Por eso en Hebreos 11 dice que si Abraham hubiese creído que la tierra prometida en la que estaba, Canaán, donde luego llega Josué y conquista la tierra, si él hubiese creído que eso era el final, el gran plan de Dios, él no hubiese buscado otra ciudad. Pero él busca la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice Jacob: es que mi abuelo, mi papá y yo somos peregrinos aquí. Y mi papá y mi abuelo me explicaron que mi papá me explicó bien, que mi abuelo le explicó bien a él, que íbamos a estar aquí un tiempo. Un tiempo aquí en Egipto, pero que esta no era nuestra casa. Peregrino, camino al cielo. Ya yo entendí lo de la simiente. Ya yo entiendo que nosotros estamos aquí simplemente formando el pueblo que va a traer al Mesías. Y ese sacrificio que yo hice para salir para acá es un anuncio de eso. Faraón, en realidad yo le agradezco mucho a usted, pero usted necesita ser bendecido con la bendición que yo tengo, y es la bendición del Evangelio.
En el capítulo 48, José trae a sus hijos para que Jacob los bendiga. Y él lo hace, y se acuerdan, él cruza las manos y bendice a Efraín como primogénito en vez de a Manasés. José trata de cambiarle la mano y él dice, yo sé lo que estoy haciendo, mi hijo. Y otra vez vemos que el menor se hace el mayor. En Génesis 49, ahora sí hay aquí algo muy interesante. Jacob, después de bendecir a los hijos de José, se sienta con todos sus hijos y les da una bendición a cada uno. Y hay una serie de bendiciones que no sé si son maldiciones en vez de bendiciones, pero, por ejemplo, en el caso de Simeón y de Leví, capítulo 49, versículo 5. Hermanos, esto es Simón y Leví. Simeón y Leví. No Simeón, no Simón, Simeón y Leví. Dice, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Leví, de ahí nace Aarón, los levitas. Lo que sale de Leví es el sacerdocio de Leví es un sacerdocio impuesto por Dios, pero de condenación y de muerte. Está bajo una ley de muerte. Eso lo vamos a ver más tarde. Sin embargo, Jacob bendice a Judá de una manera muy especial. Versículo 9. Cachorro de león, Judá. Ven, Judá, ahora te toca a ti, ven, cachorro de león, ven. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? De un león que acaba de comerse su presa, es un joven cachorro, pero ya está como un viejo. Está como un león viejo, ya está descansado. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, la paz, y a él se congregarán los pueblos. A Judá, los pueblos se congregarán. Ajá. El legislador no se apartará, ni el cetro. Ley y reino vienen de Judá. El león de Judá. Y si alguien dice, pero ¿cómo usted sabe que esto te está refiriendo a Cristo? Bueno, Cristo es el legislador. La ley para los creyentes, Cristo la da en Mateo 5 al 7. Pero Cristo también es el rey, el cetro. Mi reino ha llegado. Pero hay algo más que lo bendice para que sepamos que sí, mira, versículos 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa, al tronco, el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y cuando vi al cordero, sus ropas estaban con sangre.
Oh, entonces, tenemos otra vez lo mismo. Nacor, Harán, Abraham. Harán muere temprano. Dios escoge a Abraham. ¿Ok? Isaac, Ismael. Dios escoge a Isaac. Jacob y Esaú. Dios escoge a Saúl, a Jacob. Y hermano, yo no estoy hablando aquí simplemente de la elección de salvación. No, 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 no. Estoy hablando de cómo Dios está controlando la simiente física de la venida de Cristo. Si usted se pone a hablar de salvación y no salvación, se pierde. Estamos hablando de esa simiente. La historia del Antiguo Testamento es la preparación del canal, del medio, para que Cristo venga. Ok. Jacob tiene 12 hijos. José. No, José no es. José es un instrumento para proteger. Ah, ok. ¿Quién es? Aquel que es bendito con una descendencia que tiene el legislador, el cetro, y sus ropas están bañadas en vino, en sangre. Judá. Ok. Entonces, Jacob muere después de bendecir a sus hijos. A él lo enterraron junto a sus padres. En el capítulo 50, José reconoce primero la providencia de Dios en el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener, en vida a mucho pueblo. Aquí claramente está el hecho de que él va a mantener mucho pueblo en el sentido de que Israel, el pueblo de Israel, los 70 van a ser mantenidos, no se van a morir de hambre, pero también José entiende por el evangelio que mucho pueblo va a ser mantenido en vida. Y es tanto así que José dice, ahora basado en la esperanza, dice él en los versículos 23 al 26, cuando ya va a morir. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Tuvo hijos, nietos y bisnietos. Y él los ve a todos. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a mi papá. Ya yo sé que nosotros somos el pueblo del cual el Mesías va a venir. Y él dijo que en esa tierra es donde el Mesías va a venir. Así que yo sé ciertamente que Dios ciertamente va a venir y los va a visitar para sacarlos de aquí, para llevarlos allá, para que el Mesías venga. Y dijo, e hizo jurar José a los hijos de Israel, a sus hermanos, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y 430 años más tarde, 400 años más tarde, ellos se llevan a José y lo entierran allá
con sus padres. Eso indica, hermano, que por 400 años el evangelio de la promesa de Cristo fue predicado. Y aunque la mayoría no lo creían, muchos lo creyeron. Y la descendencia se mantuvo hasta llegar a salir de Egipto. Y hermano, con eso concluimos al libro de Génesis. Si tienen alguna pregunta o comentario, que por hay una mano levantada ahí. A ver, Edward. Ok. Hable, don Elías Raimundo, ¿no? Ya. Nos dimos cuenta que anteriormente se lo ha dicho que la simiente no sale de Raquel, sino de Lea. Lo vimos ahora también, que se lo confirma con el tema de Judá. Y eso no figura en el mismo caso de los gentiles, como Dios llama a los gentiles y no al pueblo de Dios, de los israelitas. Hay una figuración ahí, una relación. No entiendo. Repite otra vez, que no escuché bien. Yo he dicho en la clase anterior que la simiente se conserva con Lea, no con Raquel. Escucha. O sea, no hay una figuración de que la iglesia de Dios, Dios la llama a través de los gentiles, no en los judíos. No, a este punto no debemos saltar a esas conclusiones. A este punto no debemos llegar a esas conclusiones. Uno. Dos, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que muchos gentiles se convirtieron. De hecho, Rahab, Ruth, dos gentiles. Dos gentiles. Yo lo que estoy confirmando eso mismo, que Dios ha llamado a los gentiles. Sí, no, claro, yo entiendo, pero el punto que quiero hacer es que ellos participan, ellas son mencionadas de manera especial, pero la línea siempre vino a través de los hombres. En el caso de Rahab, Salmón, y en el caso de Ruth, Boaz. Pero son mencionadas dentro de la línea del Mesías. Pero la Biblia no se ocupa tanto de darnos los nombres de las mujeres, excepto por estas dos, no me acuerdo si hay otra más, creo que solamente son estas dos y María. Pero el punto que debemos llevarnos aquí es que ahora mismo en la historia, imaginémonos, hermano, que usted no sepa ninguna doctrina. Y esa es la manera que yo quiero que enfrentemos las escrituras. Porque, y no estoy diciendo que tú estás haciendo eso, pero muchas veces nosotros ya traemos la cosa. Y yo quiero que empecemos a ver la escritura como si la estuviéramos leyendo por primera vez. El libro de texto que yo estoy usando es este. Estas notas que yo tengo aquí no son notas viejas. Yo trato de volver al principio. Al principio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados a ver cosas en las escrituras que ya saltamos al texto y lo sabemos. Así que vamos a pasar por el proceso. Pero tienes razón que Dios en su soberanía determina quiénes van a estar, quiénes no van a estar en esa línea del Mesías, determina las condiciones en las que esa línea va a ser mantenida, determina los hombres que van a protegerla y también, como veremos en el libro de Éxodo, determina quiénes se van a levantar a tratar de destruirla. Pero por ahora quiero que veamos, que pensemos en lo siguiente. Un momento, aquí me está hablando alguien más.
Aquí una pregunta. Tenía para preguntar si Satán, el enemigo, estaba consciente del plan de Dios con el asunto de la descendencia. Pude ver que sí, con las explicaciones expuestas. Sí y no. ¿En qué sentido? En el sentido de que aunque Satanás no tiene la omnisciencia y la omnisapiencia de Dios, Dios le dijo en el Edén que la simiente de la mujer lo iba a matar, lo iba a aplastar. Entonces, yo tengo que seguir la simiente de la mujer. Y por eso vemos, y repetí, que los ismaelitas, por ejemplo, los madianitas, que se burlaban al principio de Isaac, ahora en la segunda generación con José, quieren destruirlo también. Y que Satanás está tratando de destruir la semilla en todo el Antiguo Testamento. Por eso Apocalipsis 12 y 13 presenta a Satanás como el dragón que está esperando que el niño nazca para destruirlo. Y como no pudo, quiere ahogar a la mujer, no puede, la mujer se va al desierto, él echa el ejército detrás de ella, pero no puede destruirlo. El ejército se traga a las aguas del dragón. Cuando el niño nace, lo va a matar, pero no puede matarlo. Y dice Apocalipsis que una vez que no pudo ni matar ni a la mujer ni al niño, o sea, no pudo matar a la descendencia ni a la simiente, ahora él busca destruir los hijos de ella, la iglesia. Así que Satanás, aunque no entiende todo lo del plan de Dios, él sabe lo suficiente para hacer guerra y él sabe quiénes son sus enemigos. Y por eso hace la guerra. Buena pregunta. Ya. Ok. Se acabaron las preguntas. Muy bien. Ok, hay otra pregunta, pero solamente de donde Elías Raimundo es que hacen preguntas. Discutan esto después ustedes, ok, le voy a dar un chance más. La semana que tengamos clase otra vez, los del Elías Raimundo no pueden preguntar. Así que dígame, Elías Raimundo, ¿quién está ahí que va a hacer la pregunta? Le habla, o te habla. Es muy joven, digo, tú eres. Una pregunta quizás tonta, pero todos los escogidos de la línea mesiánica fueron salvados, todos salvos. Sí, todos los como Judá fue salvo. Y la otra pregunta, Ismael no fue salvo, no se salvó. Mira, déjame contestarte esta pregunta de una manera muy simple ahora. Quizá después investiguemos más, pero en el cielo vamos a tener 3 sorpresas. La primera es que vamos a estar sorprendidos de que nosotros mismos estamos allá. De verdad que yo estoy aquí, llegué. ¡Wow! La segunda sorpresa es, ¿y fulano dónde está? Pero acá, yo buscando a fulano y no lo encuentro. Porque si había un tipo que era de verdad, era ese. Y después vamos a un parquecito a tomar un café en un restaurante celestial y me encuentro que tú estás aquí. Imposible. Que tú estás aquí. No, pero tú eras la última persona que yo, que tú. Hermanos, limitémonos. Yo tengo un problema escritural y es que yo me limito solamente con lo que la escritura me dice. Especular en cuanto si uno era salvo o no, quién es salvo o no, a mí no me gusta meterme en eso. Así que vamos a seguir la historia de las escrituras. Por lo menos sabemos que José, Jacob, a este punto reconocían la fe. Abraham, Isaac. Hasta ahora parece que todo va bien. Pero si vamos a jugar a los 12, a Judá, a Simeón, eso era malísimos. Malísimos. Bien, hermanos.
quiero anunciarles que la semana que viene no vamos a tener la clase. En vez de la clase, vamos a poner quizás algún video de alguna de las clases pasadas para aquel que quiera entrar. Yo salgo para Perú con mi esposa mañana en la noche. Llegamos allá el miércoles a las 10:30 y vamos a predicar miércoles en la noche, jueves, viernes, sábado, domingo, varias veces. Así que yo voy a pedir que ustedes oren por nosotros, que el Señor nos dé su fortaleza, nos mantenga saludable. Vamos a predicar en una convención de jóvenes y en un par de iglesias que conocemos allá. Los padres de mi esposa Teresa son misioneros en el Perú por 53 años y todavía están allá. Él acaba de cumplir 75 ahora, hoy o mañana, qué sé yo, hoy. Y así que quiero que tengan eso presente. Tarea. Todos tienen que escribir un reporte, un resumen del libro de Génesis con las cosas que han aprendido, que hemos enseñado aquí en cuanto a la semilla, la iglesia, etc. Tienen que hacerlo, un par de páginas. Lo ponen en el internet, me lo mandan por email. Todos los estudiantes con su nombre, por favor, el sitio de donde viene, para tener un récord de eso. ¿Ah? I don't understand what you said. Y la fecha, claro, de cuando hicieron el papel. Así que con esto, hermanos, yo les agradezco mucho. Y ¿hay alguien en la iglesia de Jairo que nos pueda... perdón. Mi correo es... ¿A dónde lo escribo? Es Ibegracia. Creo que la mayoría lo tienen, pero ¿dónde uno pone esto? El chat, ok. Le voy a poner ahora mismo mi correo. Es ibegracia@gmail.com. Entonces, ahí me escriben todos sus resúmenes, todos los estudiantes. Y léanse el libro de Éxodo y Levíticos, que no este lunes que viene, pero el 24 entramos en Éxodo y Levíticos y vamos a tratar de cubrir a ambos libros en una noche. ¿Ok? Antes de despedirnos, Edward Lavilla tiene que decir algo. Edward. Hermano, solo para mostrarles, para que estén más informados de cómo para que usted pueda tener información acerca del entrenamiento y de los cambios, quiero mostrarle la página. Si todos están viendo, ¿se está viendo la página? Sí, ¿verdad? En la página de els.ibdg.org, que es la página de Equipando los Santos, donde están todos los entrenamientos, aquí están ya puestos todos los entrenamientos que ya se han dado desde el de Génesis 1.1 hasta el de la semana pasada, y probablemente esta semana pongamos el de hoy. Para estar informado por si se le olvida cómo entrar a el Zoom, si usted le da clic donde dice eventos, en eventos van a estar todas las clases por fecha. Entonces, por ejemplo, la semana que viene tenemos video de repaso de Génesis 1, si es el video que vamos a usar, y cómo meterse. Si usted le da clic ahí, ¿verdad? A ese, aquí va a aparecer los detalles de Zoom, de dónde se tiene que meter, también el link, ¿verdad? El Zoom, si alguien necesita, si usted le quiere dar esto a alguien para que se meta, le dice métete en la página donde dice eventos, y ahí está el link de Zoom.
También, si usted no se puede meter por su teléfono o su computadora, tenemos varias ciudades donde usted puede llamar por teléfono y, por ejemplo, de República Dominicana, si ustedes llaman a estos teléfonos locales República Dominicana, se pueden meter por teléfono si está manejando en su carro, en su vehículo, y pone nada más el ID de la reunión, que es este que está aquí, y puede meterse sin necesidad de estar metido con la computadora, la tableta o el teléfono. Si está en Argentina, estos son los números, y si está en Costa Rica o si estamos aquí en Estados Unidos. Si hubiera otro país que usted se necesite, mándele al correo de Josué qué país más queremos decir para poder poner los teléfonos por si acaso la gente no tiene computadora en el momento para entrar, o están manejando, o está en un sitio donde no tienen acceso al internet, pero sí tienen acceso a llamar. Entonces aquí, si nos necesita contactar, de aquí donde dice contactarnos, y aquí están en clases en línea, están organizadas todas las clases, ¿verdad? Por fecha, ¿verdad? La más reciente va a ser la primera, y así vamos bajando poco a poco, o en la página principal. En la página principal, usted baja, aquí están todos los cursos. Si usted lo quiere ver, le da aquí donde está la camarita, y cuando le da clic a la camarita, y automáticamente en su computadora se le va a aparecer el video de esa clase. Bien. Vamos a pedir al hermano Tomás si tiene micrófono. Tomás, si nos despide en oración, por favor. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Gracias por este buen tiempo que nos ha concedido de poder estudiar tu palabra, de podernos reunir alrededor de ella y usar este medio, Señor, para nosotros ser nutridos cada día más y conocer más de tu persona y de tu obra como tú te has revelado a través de la historia. Gracias por el maestro que nos ha dado, Señor. Sigue derramando de tu gracia sobre la vida de él y también sobre cada uno de los participantes que estamos involucrados en esta enseñanza. Que sea de edificación y de santificación para nuestras almas y que tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, hermanos. Estamos despedidos. Recuérdense la tarea. Hasta luego.